Bueno, lo último, si ustedes se acuerdan un poco de lo que vimos la clase pasada, habíamos visto esta última parte, ¿no? Del versículo 15 al versículo 22. Todo lo pasamos un poquito medio por arriba, ¿sí? Pero vimos que el autor hace mención a algo que pasó en Éxodo, ¿sí? Éxodo 24, cuando Moisés hizo un sacrificio y esparció, por así decir, la sangre en un montón de cosas, incluidas las personas y objetos, ¿sí? Tanto personas como objetos fueron rociadas con esa sangre, ¿sí? Y esa es la sangre a la que está haciendo referencia acá en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento nosotros somos rociados, ¿sí? Tanto nuestra persona como así también las cosas que hacemos para el servicio, ¿sí? Porque ya nosotros no tenemos cosas santificadas, ¿sí? Somos nosotros mismos santificados por medio de su sangre, ¿sí? Entonces, esta era una sangre que, como dice acá el versículo 20, era demandada, ¿sí? Pero en el nuevo pacto, acuérdense que cuando vimos acá el capítulo 8 va a empezar hablando del nuevo pacto, ¿sí? Y en esta parte del capítulo 9 haciendo referencia al nuevo pacto en contraste al antiguo pacto, ¿qué es lo que nosotros nos demanda Dios? Nosotros nos demanda nada más que tengamos fe, ¿sí? No que hagamos algo, sino tener fe en ese sacrificio que Dios mismo hizo, ¿sí? Que Cristo ofició. Entonces vimos que todo es purificado, o casi todo, ¿sí? Según la ley, y sin esa sangre no se puede hacer remisión, ¿sí? Y en particular, después lo que va a hablar, con respecto a esta remisión, va a hablar de el pecado, ¿sí? Que es lo que va a terminar diciendo el capítulo 9, ¿sí? Lo que nos va a hacer el final del capítulo 9, empezando en el 23 hasta el 28, es que va a dejar de un lado, ¿sí? Hablando específicamente del tabernáculo, ¿sí? Y se va a centrar más en el sacrificio que hizo Cristo, ¿sí? Y cómo ese sacrificio que hizo Jesús entra dentro del tabernáculo, ¿sí? ¿Cuál es la relación entre el sacrificio de Cristo y el tabernáculo en sí mismo, el edificio, ¿sí? Antes estaba hablando de todo lo que se hacía, por ejemplo, acá antes habló de todo lo que se hacía antes, ¿sí? De poder entrar al tabernáculo. Ahora se está centrando más en el sacrificio en el tabernáculo. Entonces empezamos en el 23, ¿sí? Versículo 23. Es necesario, dice, fue pues necesario, está haciendo este pues, nos está indicando que está hablando de algo que fue anterior, sí, está hablando específicamente de la remisión de pecados por medio del derramamiento de la sangre. Dice, es necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Acá va a ser una especie de comparación entre ese sacrificio en el tabernáculo terrenal y el sacrificio en el tabernáculo celestial, ¿sí? Va a ser esa comparación misma en estos versículos, ¿sí? El sacrificio en el tabernáculo terrenal y el sacrificio en el tabernáculo celestial. Fíjense que acá habla otra vez de la palabra figura, ¿sí? Yo les hablé mucho de lo que es las figuras. Moisés como figura, David como figura, el tabernáculo como figura, ¿sí? ¿Figura de quién? De Cristo, de lo perfecto, de lo pleno, ¿sí? Y fíjense, las cosas celestiales fuesen purificadas así. Si en la línea argumental, ¿cuál es del autor? Dice, bueno, yo veo el tabernáculo y veo que las cosas que se usan en el tabernáculo son purificadas por medio de la sangre. Entonces, el tabernáculo celestial, que es lo que vio Moisés, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de que Dios le dijo a Moisés que haga de acuerdo a lo que
él le mostró en el monte. Y Moisés lo que hizo fue hacer eso em, en la tierra, un tabernáculo terrenal, viendo el tabernáculo celestial. Entonces acá dice que como el tabernáculo terrenal fue purificado de alguna manera, entonces el tabernáculo celestial, de forma lógica, también debe haber sido purificado de otra manera, pero más o menos con el mismo sacrificio, ¿sí? O de alguna manera con el misma figura, ¿sí? Por eso también los sacrificios del Antiguo Testamento son figura del sacrificio de Cristo, ¿sí? Entonces, las cosas celestiales también fueron purificadas. No se está refiriendo a que el cielo, ¿sí? El lugar de la presencia de Dios no sea perfecto o no sea puro, ¿sí? Sino que lo que está diciendo es que el sacrificio que hizo Cristo hace que nosotros podamos entrar perfectamente de forma pura a ese santuario celestial, a ese lugar celestial, ¿sí? Que es más o menos lo que vimos en el capítulo 4 cuando hablamos de que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué podemos entrar confiadamente al trono de la gracia? Porque ya somos puros. ¿Cómo somos puros? Por medio del sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Porque Él roció en nosotros la carne, nuestra carne, por así decirlo, ¿sí? De la misma manera que, ¿qué? Que Moisés roció sobre las personas, ¿sí? Sobre el pueblo. Entonces, de la misma manera, ¿sí? Haciendo esta imagen, teniendo el autor esta imagen, nos muestra eso, ¿no? Que entonces nosotros podemos entrar a esos lugares celestiales, ¿sí? Por medio del sacrificio que nos purifica, ¿sí? Pero ¿qué dice? Que no puede ser el mismo, ¿sí? No se puede purificar de la misma manera. Tiene que ser un mejor sacrificio. Cuando habla de mejores sacrificios no está, cuando usa el plural, ¿sí? Acá, mejores sacrificios no está hablando de muchos, ¿sí? No puede hablar de muchos porque justamente cuando se habla de Cristo, después, ¿sí? Por ejemplo, acá en el versículo 27, habla de una sola vez y después juicio, ¿sí? Y Cristo también fue ofrecido una sola vez, ¿sí? Entonces, si acá dice que se ofreció una sola vez, no puede ser que haya mejores sacrificios en plural. ¿Sí? Lo que está en realidad haciendo el autor es es utilizar el lenguaje para explicar su punto. ¿Sí? Estaba acá hablando de las figuras celestiales purificadas en plural, entonces acá va a hablar de vuelta en plural. ¿Sí? Pero se está hablando al mismo sacrificio de Cristo, el cual nos purifica a nosotros para que nosotros podamos entrar en ese trono, ¿sí? En ese tabernáculo, en ese lugar santísimo, pero celestial. ¿Sí? 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Sí, eso es lo que nosotros también vimos en capítulos anteriores que dice que Cristo entró, penetró, sí, o atravesó los cielos, sí. Ya el santuario no es el tabernáculo que ellos tenían, sí, ya ahora es la presencia misma de Dios. Sí, ese es el tabernáculo que no es, o el santuario que no es hecho de mano, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Fíjense que antes habíamos visto a Cristo como sumo sacerdote, ¿sí? Capítulo 8, el mensaje principal o la idea principal que quiere hacer relucir el autor, que es el sumo sacerdocio de Cristo. Pero acá vemos otro de los oficios, ¿sí? Que nosotros también lo vamos a ver en Primera de Juan, ¿sí? Que nosotros tenemos un abogado, ¿sí? Fíjense que acá dice, sino en el cielo mismo, ¿para qué? Para presentarse por nosotros. Fíjense lo lindo y cómo se conecta también toda la escritura. Que el primer Juan nos dice que tenemos un abogado, ¿sí? Que si pecamos tenemos un abogado. Acá dice que de la misma manera o de esta misma forma, como sumo sacerdote, también se presenta delante de Dios. Acuérdense que lo que hacía el sumo sacerdote, ¿qué es? ¿Cuál era su oficio? Se presentaba delante de Dios para que Dios perdone los pecados, ¿sí? Entonces, como ese abogado, ¿sí? Ese oficio ese trabajo de Cristo de abogado, también lo hace ¿por qué? Porque es un sumo sacerdote,
¿sí? Es solamente por eso que Él puede ser un abogado para nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el único que se puede presentar delante de Dios, porque fue el único perfecto, ¿sí? El resto no pudo penetrar o presentarse delante de Dios en el cielo, porque todos fueron impuros, todos tenían pecados en el Antiguo Testamento, desde Adán y Eva hasta que todo sea restaurado, todos van a sufrir de alguna manera el pecado o van a pecar, ¿sí? Pero Cristo se presenta ahora delante de Dios y acá es muy clave por nosotros, ¿sí? Por ejemplo, cuando Cristo hace su famosa oración sacerdotal, ¿sí? Juan capítulo 17, dice que yo no ruego por el mundo, ¿sí? Sino por ustedes y los que habían de creer. Sí, fíjense que la intercesión de Cristo en este mismo instante no es por todo el mundo, es por los que son salvos, por los que son santificados, es por los que son rociados, ¿sí? Y acá lo dice claramente, ¿sí? Para presentarse por nosotros. Está hablando el autor y los que están escuchando, ¿sí? O los que, en este caso, que están leyendo la carta, ¿sí? Entonces, el oficio de Cristo es efectivo para los salvos, ¿sí? Que eso es lo que quiere hacer énfasis el autor acá. Versículo 25. Fíjense, y no para ofrecerse muchas veces, ¿sí? Ahí va a ser una aclaración o va a decir o va a traer a memoria lo que se hacía en el Antiguo Testamento, ¿sí? No ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto que el sumo sacerdote entraba una vez al año todos los años, ¿sí? De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Sí, acá está hablando de Cristo. Cristo no se presentó una vez cada año, ¿sí? Y acá está la comparación con el sacrificio en sí mismo que les estaba hablando al principio. En el lugar santísimo se hacía esa expiación cada un año por todos los pecados de ese año. Ahora lo que dice el autor es, el sacrificio de Cristo es mejor, ¿sí? Y como es mejor, no solamente es mejor, sino que es perfecto, ¿sí? Es perfecto el sacrificio de Jesús. Entonces, es efectivo si lo hace una sola vez, justamente porque es perfecto, porque si lo tiene que hacer otra vez, ¿sí? O si lo debería o podría hacerlo otra vez, quiere decir que no es perfecto. Sí, eso es lo que está diciendo acá. Sí, de otra manera, ¿qué pasa? Si ese sacrificio no hubiese sido perfecto y Cristo murió por todos los pecados, él tendría que haber muerto desde muchas veces, justamente, desde el principio del mundo. Sí, y eso es imposible, justamente porque no se presenta Cristo desde el principio del mundo muriendo. Si no es que Él hizo un sacrificio y al otro día hizo otro sacrificio y así sucesivamente desde el principio del mundo hasta ahora, sino que lo hizo una vez, ¿sí? A diferencia de el sacrificio del Antiguo Testamento, que era una vez por año. Entonces, esa va a ser, esa aclaración va a ser importante porque lo va a explicar después. Entonces, ahora en la consumación de los siglos, cuando se habla de la consumación de los siglos, se está hablando de después de que Cristo murió y ascendió, ¿sí? La consumación de los siglos es ahora, ¿sí? Pero no está hablando del final, ¿sí? Sería del apocalipsis o de tiempos escatológicos, sino que está hablando de estos siglos. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, ¿sí? Esta consumación de los siglos fue en un lugar y tiempo determinado, ¿sí? Como habíamos visto en Historia de la Iglesia, Cristo apareció en un momento determinado, ¿sí? No fue algo aleatorio, no fue algo que justo pasó, ¿sí? Sino que fue algo planeado, de forma soberana, ¿sí? Dios lo hizo de forma soberana para que Cristo apareciera en la consumación de los siglos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo? Se sacrificó, ¿sí? ¿Y cuál era el objetivo? ¿Sí? ¿Cuál era el problema
que el ser humano tenía con Dios. Y el problema es el pecado. Sí, y era un problema que se tenía que quitar de en medio. Sí, es muy, muy particular esta palabra quitar. ¿Por qué? Porque la sangre, sí, de los sacrificios del Antiguo Testamento no quitaba, sí, solamente cubría, se cubrían los pecados. Sí, se aplacaba la ira de Dios por medio de ese sacrificio. Pero la ira de Dios todavía estaba siendo, por así decirlo, vertida. Por eso Cristo se tiene que, le pide al Padre que pueda quitar de él esa copa. Sí, que repetidas veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cuando se habla de las copas, se habla de la ira de Dios. ¿No? En Apocalipsis se vierten las copas de ira, por ejemplo. Entonces, cuando Dios veía los sacrificios del Antiguo Testamento, se aplacaba la ira de Dios, pero de alguna manera esa ira estaba todavía para ser vertida en algún momento. ¿Sí? Pero lo que hace Cristo con nosotros cuando nos salva es quitar de en medio. ¿Sí? Ya la ira de Dios desaparece, se quita el pecado, ¿sí? Y ya Cristo nos ve, nos hace perfectos, ¿sí? Que es lo que vamos a ver en el capítulo número 10 que habla de ser perfectos. Pero el problema que teníamos nosotros con Dios era nuestro pecado. Nuestro pecado es el problema principal que tenemos en nuestra vida, es el pecado, ¿sí? Porque es un problema directamente con el creador del mundo, con Dios es el problema. Entonces Cristo hizo un sacrificio para quitar de en medio ese pecado. Versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Sí? Esto se hizo a modo de juicio. ¿Sí? El sacrificio de Cristo no es solamente un acto de amor, un acto lindo, un acto de alguna manera muchas veces heroico, ¿sí? Pero es también, ¿sí? Viéndolo de otra perspectiva, es un juicio, ¿sí? Es Cristo muriendo judicialmente o siendo condenado judicialmente por el Padre por causa de los pecados, ¿sí? Entonces, acá vemos o nos presenta una otra perspectiva o otra dimensión de la cruz de Jesús, una dimensión judicial, ¿sí? Que, que, ¿En qué consistía? Que cuando uno pecaba, la paga o lo que se tenía que retribuir a la persona pecadora era la muerte, ¿sí? Y Cristo, al recibir esa muerte, entonces también de la misma manera se lleva el juicio por causa de esos pecados. Por eso nosotros ya no tenemos este riesgo del juicio delante de Dios por nuestros pecados. Sí, nosotros ya no vamos a recibir un juicio de Dios por nuestros pecados, porque nuestros pecados van a ser lavados, limpiados. Lo que sí vamos a recibir es un juicio en base a lo que nosotros hagamos, a nuestras obras, siendo ya salvos. ¿Sí? Ya no vamos a tener este tema del pecado cuando tengamos que comparecer delante de Dios. ¿Sí? Sino que Dios nos va a demandar lo que nosotros hicimos, nuestras obras, no el pecado, sino nuestras obras siendo cristianos. Y esto es muy clave entenderlo, ¿sí? Porque ya el juicio por el pecado está pagado. ¿Por qué? Porque fue Cristo el que fue ofrecido, ¿sí? Entonces, ese sacrificio llevó los pecados de muchos, ¿sí? Los pecados de muchas personas fueron llevadas, según este texto, y fíjense, no solamente este sacrificio tiene aplicaciones ahora, actuales, sino que también tiene aplicaciones escatológicas, ¿sí? Es lo que les dije yo, no sé si en Hebreos o en Historia, este hecho de ver la salvación desde tres puntos o desde tres tiempos verbales, ¿sí? Que muchas veces en la Escritura están estos tres tiempos verbales, que fuimos salvados,
que somos salvados y que vamos a ser salvados, ¿sí? Es esta perspectiva de los autores del Nuevo Testamento de hablar de la salvación en distintos tiempos verbales. Y entonces, ¿qué dice? Y aparecerá por segunda vez. Sí, acá está hablando, obviamente, de la segunda venida de Cristo. Pero fíjense lo que dice, sin relación con el pecado. Sí, y acá hay muchas interpretaciones cuando tiene que ver con esto. Sí, muchos que es lo que dicen, que cuando se habla de sin relación con el pecado, está hablando en realidad de que cuando se va a manifestar, sí, cuando Cristo va a aparecer por segunda vez, esa aparición por segunda vez va a significar ¿qué cosa? Que esos pecados fueron purificados completamente, ¿sí? Es como una declaración de victoria de Cristo, ¿sí? Que va a decir, esto verdaderamente pasó, yo estuve en el lugar santísimo y ahora salgo del lugar santísimo a venir a buscar a la iglesia, al pueblo, ¿sí? Y decirle que los pecados eran perdonados, ¿sí? Acuérdense que este sumo sacerdote que entraba en el Antiguo Testamento estaba ahí, hacía su sacrificio y después tenía que salir. ¿Sí? ¿Para qué? Para anunciar que los pecados del pueblo habían sido efectivamente perdonados, ¿no? Obviamente el sumo sacerdote no se quedaba ahí para siempre. ¿Sí? El sumo sacerdote salía en algún momento. Entonces, de la misma manera, el tabernáculo también representa la segunda venida de Cristo, o nos muestra la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Porque el sumo sacerdote no se queda solamente ahí, sino que aparece por segunda vez para decir que, ¿qué? Que los pecados son perdonados, ¿sí? Que ya no hay pecados que necesiten ser lavados con un sacrificio, y eso se va a dar en la segunda venida efectiva de Cristo, ¿sí? Entonces, haciendo como una especie de resumen, ¿sí? Teniendo en cuenta las figuras, ¿sí? Acá habla de dos figuras, ¿sí? Primero, las figuras de las cosas celestiales, ¿sí? Y del sacrificio celestial que hace Cristo, ¿sí? De la efectividad del sacrificio de Cristo. De alguna manera, lo que nos está diciendo este final, ¿sí? Que después nos va a hablar acerca de la conciencia, ¿sí? Pero acá está hablando de ese sacrificio en sí mismo, es esto, nosotros somos santificados, ¿sí? En la sangre de Cristo, ¿sí? Que es lo que va con lo que estaba hablando antes, somos santificados en la sangre de Cristo. Por lo tanto, nosotros somos puros ahora. Entonces, por eso nosotros podemos entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque esa sangre no cubre los pecados, sino que los quita. ¿Sí? Nuestros pecados no son cubiertos por su sangre, son lavados, limpiados y quitados. Entonces, eso es la clave del sacrificio de Cristo. Y como Cristo es perfecto y su sacrificio es perfecto, entonces eso tiene repercusiones eternas hasta la segunda venida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque salva a los que le esperan. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la clave para nosotros. ¿Sí? Porque el autor está hablando de acá de la eficacia de del sacrificio perfecto de Cristo. Pero ¿con qué objetivo? ¿Para qué? Para que nosotros, los que estamos leyendo esta carta, tengamos fe, ¿sí? Esperemos en ese sacrificio, ¿sí? Y justamente, acuérdense que esto está dirigido para judíos, ¿sí? Que fueron convertidos, que ellos no pusieran su fe o su confianza en estos sacrificios que se hacían todos los años, ¿sí? Que no vuelvan a tener fe en esos sacrificios para que sus pecados sean perdonados. ¿Por qué? Porque no les va a quitar de en medio el pecado, ¿sí? Porque se tiene que hacer esto cada año. Pero si confían en ese sacrificio de Cristo, ¿sí? Entonces van a confiar en un sacrificio perfecto, que lava, ¿sí? Que quita en medio el pecado y que salva,
¿sí? Y esto tiene que ver con fe y esperanza, ¿sí? A los que en Él esperan. Y esa es la clave de lo que está diciendo acá. Tengan fe en ese sacrificio perfecto, que también en realidad es una exhortación para nosotros hoy en día. Si bien nosotros no, no tenemos esa inclinación a querer santificarnos, ¿sí? O querer estar rectos delante de Dios por medio de un sacrificio, ¿sí? De sangre, salvo que estemos en alguna secta extraña, pero muchas veces somos inclinados a querer hacer nuestras propias obras de justicia para poder santificarnos, ¿no? Es como que, bueno, queremos santificarnos haciendo más cosas, porque leemos la Biblia, queremos santificarnos porque oramos más, entonces nuestros pecados son más perdonados, ¿sí? No tenemos la misma inclinación a ese pecado que podían tener los judíos, ¿sí? Estos judíos convertidos, pero sí podemos tener otras inclinaciones a poner nuestra confianza no en el sacrificio mismo de Jesús, sino poner nuestra confianza en otras cosas que parecen sacrificios para nosotros, ¿sí? Y eso es lo que está hablando el autor de Hebreos, ¿sí? Miren siempre ustedes el sacrificio de Jesús, miren siempre el sacrificio perfecto, confíen, esperen en eso. Entonces, ahí terminamos el capítulo 9, ¿sí? Que nos va a hablar de la salvación en los que en Él esperan, ¿sí? En ese sacrificio perfecto de Cristo. Y acá nos va a hablar un poco, volviendo a este tema de la ley, ¿sí? Que nosotros lo habíamos visto acá, que había empezado con las ordenanzas de culto, ¿sí? Y el santuario terrenal. Acá va a empezar hablando de la ley, ¿sí? Y cuando habla de la ley, siempre va a estar relacionada a los ritos, ¿sí? A los ritos, a los rituales de lavamiento, etcétera, ¿sí? No está hablando de toda la ley. Y fíjense lo que habla de la ley. Dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Sí? Y acá va a hablar de varios conceptos, ¿sí? Acá se los mostré o se los pinté en marroncito, ¿sí? Que van a ser conceptos que van a estar ligados, ¿sí? Y van a ser contrastados con lo nuevo, con lo perfecto y con lo pleno, ¿sí? Fíjense, les marqué acá en el versículo 1 la sombra, ¿sí? El tabernáculo y la ley, acá, ¿sí? Son la sombra, ¿sí? No es la figura real, ¿sí? Que no quiere decir que sea sombra no sea real, ¿sí? Pero la figura completa, la figura plena, ¿sí? Es el objeto, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto, pero se los recuerdo, porque es un lenguaje, es un término que se usa muchas veces. Sombra y figura son dos cosas que se usan mucho en toda esta epístola. Entonces, esta sombra, ¿sí? Nos está indicando que la ley tenía estas bendiciones que eran temporales, ¿sí? Que eran bendiciones que, si bien venían de parte de Dios y eran buenas para nosotros, no era lo perfecto y lo pleno. ¿Sí? Nosotros tenemos las bendiciones mucho mejores, eso ya lo habíamos visto. Así que tenemos bendiciones mejores por medio de ese nuevo pacto, ¿sí? Y acá habla la sombra de los bienes venideros. Entonces quiere decir que antes había a unos bienes temporales, ¿sí? Pero hay bienes venideros, ¿sí? Acuérdense siempre, el autor está diciendo, bueno, miren esto, estaba bien, pero miren ahora lo perfecto, ¿sí? Ese es el propósito del autor de Hebreos, que pongan su mirada en lo nuevo, en lo perfecto, en Cristo. Entonces, acá de bienes venideros, ¿a qué se podría estar refiriendo? Sí, obviamente, a la vida eterna, al perdón completo de pecados, a la absolución de esa condenación eterna, ¿sí? De estar delante de Dios en forma pura, de forma perfecta, ¿sí? ¿Y qué va a ser el contraste?
con lo real, ¿sí? Nosotros en Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales, ¿sí? Efesios capítulo 1, ¿sí? Todas las bendiciones espirituales las tenemos en Cristo, ¿sí? Ya no son bienes venideros, nosotros nos apropiamos de esos bienes venideros cuando tenemos a Cristo, ¿sí? Cuando tenemos a Cristo tenemos vida eterna ya, la vivimos ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque vida eterna no tiene que ver con un espacio temporal, no tiene que ver con tiempo, tiene que ver con conocer a Cristo, ¿sí? Ahí lo pueden ver en Juan capítulo 17 versículo 3, mi versículo favorito, ¿sí? Que es que Cristo, ¿sí? Conocer a Cristo es la vida eterna. Entonces, esos bienes venideros tienen que ver con eso, ¿sí? Con lo que acabamos de hablar. Después, fíjense, no la imagen misma de las cosas, ¿sí? Nosotros ahora vivimos de alguna manera no viendo lo perfecto, ¿sí? Si bien vivimos, caminamos en el espíritu, ¿sí? Pero lo perfecto, cuando ya no tengamos que luchar con el pecado, que no haya esa lucha interna, que ya seamos purificados completamente en su segunda venida, ahí entonces vamos a ver las cosas como verdaderamente son, ¿sí? Y entonces esta ley, ¿sí? No es la imagen misma de las cosas, ¿sí? Es una sombra, no es la imagen misma. Entonces, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, ser perfecto, ¿sí? El problema es que solamente quienes son los que pueden entrar, ¿sí? En la presencia de Dios, los perfectos, ¿sí? ¿Quién puede estar delante de Dios? El perfecto, ¿sí? Esto, me acuerdo que yo tuve como una actividad y estábamos viendo el libro de Apocalipsis, ¿no? Y estábamos viendo el mensaje a las iglesias, ¿no? Y una de las iglesias que decía, ¿qué es lo que tenía en contra de esa iglesia? ¿No? Acuérdense que todos, cada una de esas iglesias como que tenía algo que tenía en contra, ¿no? Que Jesús tenía en contra. Y lo que le decía el ángel, ¿sí? Lo que le decía Jesús al ángel de esa iglesia era que tenía en contra de él que sus obras no eran perfectas, ¿no? Entonces nosotros teníamos la actividad que era, nosotros teníamos que ver qué era lo que tenía en contra de esa iglesia, ¿no? ¿Qué era lo que tenía Jesús en contra de esa iglesia? Y era eso, ¿no? Una de las características era esa, que no eran, sus obras no eran perfectas, ¿no? Y acá hay un problema, ¿no? Porque, claro, alguien me debatió y me dijo, bueno, pero no podemos ser perfectos. Y yo le dije, bueno, lo que demanda ahí Jesús de esa iglesia es que sus obras no eran perfectas. Después podemos interpretar, podemos dar vuelta esa frase para que no sea tan pesada para nosotros, pero está mal. Sí, eso justamente el libro de Apocalipsis lo condena, ¿no? El que cambia una tilde, el que cambia una coma, tiene condenación, ¿sí? Pero acá dice, ¿sí? A ser perfectos, y eso es lo que nosotros necesitamos, ser perfectos para estar delante de Dios. Pero claro, nos encontramos en esta situación en donde nosotros no somos perfectos, en donde ya sea en palabras, ya sea en acción, ya sea en un impulso interno, ya sea en lo que, en nuestro empleo del tiempo, del dinero, de nuestro trabajo, en la forma en la que nos relacionamos, en la forma en la que nos relacionamos con el mundo, lo que nos relacionamos con el pecado, con las tentaciones, con Dios, con oración, etcétera, con todo, muchas veces pecamos y nos damos cuenta que no somos perfectos. Entonces, ahí es ahí es donde entra el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo hace perfecto a los que se acercan, ¿sí? A los que se acercan a ese sacrificio de Cristo nos hace perfectos, ¿sí? Y esta es la clave y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso la gente, por más buena que sea, no puede ser salva siendo buena. Primero porque nadie es bueno. Sí, incluso Jesús dice, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ustedes siendo malos, ¿sí? El énfasis de Cristo que es en que ustedes son malos. Jesús ya asume que todo el mundo es malo, ¿sí? Y lo dice Jesús mismo. Y nosotros vemos por medio de la ley que somos imperfectos.
¿sí? Porque ese es el propósito de la ley, es un ayo a Cristo, ¿sí? Es lo que, si no recuerdo mal, dice Gálatas, ¿sí? Que la ley es un ayo, es alguien que nos toma, ¿sí? La ley es alguien, es algo que nos toma a nosotros y nos muestra primero que no somos perfectos y que necesitamos algo aparte de nosotros para ser perfectos. Y nos muestra y nos lleva a Cristo. Nos dice por medio de Él todo se puede hacer perfecto. Vos sos perfecto por medio de Cristo, ¿sí? Entonces acá está la clave de este versículo. Por medio de ese sacrificio perfecto, Él nos hace perfectos. Entonces ahí nosotros recién podemos entrar delante de Dios porque ya no tenemos esa maldad que nos caracteriza, que nos impide entrar al trono, ¿sí? Entonces Él nos hace perfecto por medio de su sacrificio. Fíjense, acá haciendo referencia a los sacrificios que se ofrecen continuamente, ¿sí? Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Que si fuesen perfectos, ¿sí? Como es el sacrificio de Cristo, se tenían que hacer una sola vez. Entonces, con una sola vez que ese tabernáculo, cuando se estableció, se hiciese ese sacrificio, ya no tendría que haberse hecho todos los años, pero Dios dijo que lo hagan cada año. ¿Por qué Dios dijo que lo hagan cada año? Porque constantemente, cada año, año a año, el pueblo iba a pecar, ¿sí? Y más, sobre todo, el pueblo que estaba en el desierto, ¿sí? Acuérdense que el tabernáculo, en primer lugar, estaba en el desierto, ¿sí? Esos 40 años, el tabernáculo estuvo con ellos todo el tiempo. Entonces, esos sacrificios se tributan cada año. Y lo que dice el autor es, si ese sacrificio hubiese sido perfecto, ya hubiesen sido limpios de una sola vez y para siempre, ¿sí? Que es lo que nos da el sacrificio de Cristo, nos hace limpios, ¿sí? Nos hace perfectos. Y acá dice, no tendrían ya más conciencia de pecado. Y cuando habla más conciencia del pecado, no está diciendo que ahora nosotros, una vez que somos perfectos, que somos limpios, como que ya no pensamos más en el pecado, ¿no? Como que, bueno, pecamos y no pasa nada porque yo no tengo conciencia del pecado. No está hablando de eso, específicamente acá. En base al contexto de todo el libro, cuando se habla de tener conciencia del pecado, en realidad está hablando de tener conciencia de la condenación misma del pecado, ¿sí? ¿Por qué? Ya habíamos visto acá que en qué términos habla. Habla en términos judiciales, habla de términos de juicio. Sí, nosotros tenemos que pensar el sacrificio de Cristo también en términos de juicio. ¿Sí? Como nosotros siendo presentados en un juzgado y que alguien ya pagó completamente, ¿no? Que es en realidad lo que dice Cristo cuando muere en esa cruz. ¿Sí? Consumado es. Y está hablando en un término judicial también. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que todos los pecados ya son perdonados porque el sacrificio se efectuó, ¿sí? De alguna manera acá nos amplía qué es lo que estaba pasando por la mente de Cristo, ¿sí? O qué es lo que estaba pasando teológicamente, nos está explicando qué es lo que pasó Cristo en la cruz, ¿sí? Al hacer ese sacrificio nos hace perfectos en la cruz. ¿Por qué? Porque todos los pecados ya son perdonados, entonces ya no hay un sacrificio para ofrecer, porque Cristo murió. Por eso los pecados son perdonados por ese consumado es, ¿sí? Y ya somos limpios, y ya no tenemos más conciencia de la condenación del pecado. Simplemente somos perdonados y ya no hay más esa, esa conciencia de culpa, de esa condenación eterna por causa del pecado. Lo que sí hay, sí, que eso lo tenemos que ver, lo tenemos que tener en cuenta es que siempre que pecamos, ¿sí? Tenemos una consecuencia nosotros, tanto una consecuencia que puede ser en nuestra vida, ¿sí? Ya sea ministerio, familia, amistades, etcétera, pero también una conciencia o una exhortación de parte del Espíritu Santo a nosotros,
¿sí? A nosotros nos pesa pecar, a nosotros nos debería pesar el pecado, ¿sí? Nos debería afligir, nos debería contristar a nosotros, ¿sí? Pero no está hablando de no tener en cuenta malos pecados o los pecados que cometemos, sino de ese peso de tener la condenación. Ahora a nosotros nos pesan los pecados no porque nos va a mandar al infierno, sino que nos pesan los pecados porque nosotros amamos a Dios ahora, porque amamos a Jesús, porque amamos lo que Él hizo por nosotros. Entonces a nosotros nos aflige eso, ¿sí? Que estamos dañando de alguna manera, estamos contribuyendo a lo que Jesús padeció en la cruz. Entonces eso es lo que tenemos conciencia, ¿sí? Pero ya no tenemos conciencia de la condenación por el pecado. Versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hacían memoria. Fíjense, lo que pasaba, ya se los mencioné en la clase pasada, cuando el sacrificio se hacía, ¿sí? Cualquiera de los sacrificios que involucraba la muerte de un animal, ¿sí? Porque no todos los sacrificios eran, no todos eran holocaustos, ¿sí? También había ofrendas de alimentos, ¿sí? Cuando se mataba un animal, se le imponía las manos, ¿sí? Se le ponía la mano en la cabeza del animal, ¿sí? Entonces ese animal, de alguna manera, representaba a la persona que imponía la mano, ¿sí? La persona tenía que mirar ese sacrificio, tenía que mirar a ese cordero, tenía que mirar a ese animal siendo sacrificado, que estaba vivo, y tenía que verlo cómo moría, ¿sí? Por eso el sacrificio se hacía fuera del templo. Sí, si ustedes se acuerdan la imagen que les mostré, había un altar fuera del tabernáculo, sí, del lugar santo y del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque se tenía que ver ese sacrificio, ¿sí? De la misma manera que Cristo fue expuesto al público, ¿sí? Fue visto por todos, ¿sí? De la misma manera, el sacrificio también tenía que ser visto por la persona que iba a ser perdonada, que sus pecados iban a ser cubiertos en ese sacrificio. Entonces, estos sacrificios se hacían para memoria de los pecados, ¿sí? Siempre se hacían para memoria, ¿sí? Se miraba a ese cordero, se decía, estos pecados se imputan a ese cordero, ¿sí? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar, ¿sí? Y eso es lo que le estoy diciendo antes, de que no nos limpia, la sangre de Jesús nos limpia, ¿sí? Pero esa sangre del Antiguo Testamento no puede quitar pecados, a diferencia del Nuevo. Jesús sí quita los pecados. ¿Sí? Nuevamente, ¿por qué? Porque nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, porque los pecados son quitados, porque ya no tenemos esa condenación del pecado delante de Dios. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? ¿Algo que quieran acotar antes de que llegara esta nueva porción? Les doy un par de segundos por si alguien quiere hablar. Y ahí vamos a seguir, ¿sí? Bueno, fíjense que acá dice quitar los pecados. Si nosotros vamos a Daniel, capítulo 9 versículo 24, ¿alguien lo puede leer, por favor? Así vemos un poquito esto de quitar, de en medio del pecado, de quitar el pecado. Daniel, capítulo 9 versículo 24. Cualquiera, ¿sí? Leo, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Bien, perfecto. Fíjense que ahí dice quitar, ¿sí? Ahí plenamente. También tiene que ver con tener esa justicia perfecta, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos justicia perfecta.
¿sí? Acá habla de hacer perfectos, y acá está hablando de juicio, ¿sí? Fíjense cómo se conecta también esto con la profecía de Daniel, haciendo referencia al sacrificio de Cristo, y obviamente ahí hay más cosas para profundizar, porque no solamente se está refiriendo al sacrificio de Cristo, sino que se está refiriendo también a la venida escatológica, la venida de los últimos tiempos de Cristo. Pero fíjense, una de las cosas que estaban profetizadas era que los pecados iban a ser quitados, iban a ser de alguna manera tirados a otro lado. Sí, eso en realidad fue tirado, fue echado, fue quitado hacia Cristo. Si nuestros pecados fueron, la paga del pecado fue en Cristo. Entonces, ahí nosotros podemos ver en la profecía de Daniel, ahí capítulo 9 hablando de Jesús, hablando de Cristo, hablando de este perdón de pecados, nos está hablando de todo esto, de todo lo que venimos viendo. ¿Sí? De ese pecado que es perdonado, que es quitado, ¿sí? Y que por medio de ese quitado, perdonado, nosotros ahora somos perfectos. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la fe. ¿Sí? Como acá, esperamos en Él, ¿por qué? Porque tenemos fe. Entonces seguimos, por lo cual, versículo 5 entrando en el mundo, está hablando acá específicamente de qué? De la venida de Cristo, ¿sí? De la primera venida de Cristo, entrando en el mundo. También esto, acuérdense que es una referencia muy clara también a que Él descendió, ¿sí? Dice que Él descendió de los cielos, ¿sí? Vino del cielo y descendió, y también que Él entró, hablando de Cristo. Y fíjense que acá vamos a ver. Acuérdense que nosotros vimos mucho las referencias del Antiguo Testamento, o cómo el autor traía del Antiguo Testamento muchas veces ideas, conceptos, versículos, historias, las traía al Nuevo Testamento y les daba ese significado, esa significación con Cristo, ¿sí? Para explicar por qué Cristo es mejor. Acá va a tener otra de estas interpretaciones, ¿sí? Acordémonos, como les dije, las interpretaciones de este libro de Hebreos que hace del Antiguo Testamento son complejas, ¿sí? Son complicadas, no son tan fáciles de ver, de discernir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice este? Sí, este salmo, vamos a, em, vamos a leerlo primero acá, ¿sí? Del 6 al 8, Salmo 40. Fíjense lo que dice en la Reina Valera 1960, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo en el rollo del libro, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Sí, este empieza con un versículo muy conocido, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es un típico versículo, ¿no? Que destaca a todo el mundo. Pero fíjense, este Salmo de David, ¿sí? Empieza con esto, ¿sí? La porción que está en Hebreos, ¿no? Y es muy clara, porque fíjense, sacrificio y ofrenda no te agrada, ¿sí? Obviamente tenemos que detenernos y pensar un poco acá. ¿Por qué? Porque si leemos textualmente y decimos a Dios no le agradó el sacrificio y la ofrenda, entonces, ¿para qué Dios instituyó en el Antiguo Testamento sacrificios y ofrendas si a Él no le agradan que hagan sacrificios y ofrendas? ¿No? Es como que Dios se está contradiciendo. ¿Para qué Él hizo esto si después dice que no le agradan? Y acá, a lo largo de todo, y sobre todo también de los escritos proféticos, ¿sí? Que también habla acerca de misericordia quiero, por ejemplo, y no sacrificio, que es algo que dice Jesús, ¿sí? Que dice Jesús em, a los fariseos, ¿no? Que dice, ustedes no saben lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio, que está tomado de Oseas. Entonces vemos en los escritos proféticos que hay muchas palabras, ¿sí? Y muchas
declaraciones de Dios con respecto a que no le gustan las ofrendas y sacrificios. Pero cuando está hablando de eso, en verdad lo que le está diciendo es, ustedes, su corazón, no está con la visión correcta, con la manera de ver correcta estas ofrendas y sacrificios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pueblo se acostumbró a los sacrificios. El pueblo dijo, bueno, yo ya puedo pecar, porque total dentro de un año o dentro de un par de meses se hace la expiación entera. ¿Para qué voy a vivir bien si yo puedo hacer lo que quiera, si yo sé que el año que viene el sacrificio se va a hacer de vuelta? ¿Para qué quiero eso? ¿Para qué quiero hacer las cosas bien? ¿Para qué tengo la ley? Si yo sé que la ley me dice que si el sumo sacerdote va y hace ese sacrificio, yo entonces soy perdonado de todo lo que hice el año anterior o todo este año. Sí, entonces lo que está diciendo Dios en realidad no es tanto la naturaleza de estos sacrificios y ofrendas, que lo que no le agrada, sino el corazón. ¿Sí? Por eso acá en el versículo 8 dice, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Sí? Nosotros vimos un poco de esto, de este corazón. ¿Sí? Sobre todo también haciendo referencia a la profecía de Jeremías, ¿no? Que la ley iba a estar en los corazones. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto? Que en realidad lo que no le agrada, Dios en esencia, es que nosotros tengamos un corazón que no hace la voluntad de Dios. ¿Sí? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis su corazón. ¿Sí? Eso lo vimos en los primeros capítulos, a partir del 3. ¿Sí? Que es algo que encima el autor de Hebreos lo repitió varias veces al mismo versículo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y acá dice lo mismo. Has abierto mis oídos. Acá hay distintas variaciones, ¿sí? La palabra acá, vamos a ver otras versiones. La palabra acá en el 6 dice, has abierto mis oídos. Esta es la versión Biblia de las Américas, si no recuerdo mal. No, sí, la Biblia de las Américas. Y fíjense, has abierto, dice, o perforado. Has perforado mis oídos. Acordémonos, yo les mencioné una vez que em, cuando los esclavos eran liberados, pero querían seguir siendo parte de la familia a la cual pertenecían, se le perforaban las orejas, ¿sí? Eso se lo pueden ver en Éxodo capítulo 21, versículo 6, ¿sí? Éxodo capítulo 21, versículo 6. Ahí ustedes pueden ver que cuando el siervo era liberado, ¿sí? En el jubileo, acuérdense que el jubileo era un periodo de tiempo en donde los esclavos tenían que ser liberados sí o sí, pero el esclavo podía volver a ser parte, podía volver a ser esclavo de la familia conscientemente y voluntariamente. Y cuando eran voluntariamente esclavos se le perforaba, ¿sí? Tiene que ver con un aspecto de obediencia, ¿sí? Obediencia y amor hacia el amo, ¿sí? Y ofrendas por el pecado no es requerido, ¿sí? Y acá tiene que ver con expiación, tiene que ver con aplacar la ira de Dios, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto. Has abierto mis oídos o has perforado mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Vamos a volver a Hebreos, ¿sí? Lo que va a hacer el autor, y acá se los marqué, va a ser explicar parte de este salmo, ¿sí? En particular estas dos versículos, ¿sí? Estas dos partes del versículo, ni siquiera todo. Primero esto, sacrificio de ofrenda no quisiste, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, ¿sí? Estos dos los va a explicar acá, ¿sí? Y este lo va a explicar acá, ¿sí? Entonces, versículos 5 y 6
lo va a explicar en el 8 y versículo 7 lo va a explicar a partir del 9. Y después va a ir profundizando, ¿sí? Entonces, ¿qué mejor manera de tratar de entender un texto si el autor mismo está interpretando el texto, ¿sí? Para ver qué es la idea que está en la cabeza del autor y qué es lo que quiere decir este autor cuando está citando esto, ¿sí? Entonces, sacrificio, ofrenda, no quisiste, más me preparaste cuerpo. Fíjense que acá cambia, ¿sí? En vez de horadaste mi oreja, ¿sí? O em, vamos de vuelta. En vez de has abierto mis oídos o perforaste mis oídos, dicen más me preparaste cuerpo. Y acá hay distintas interpretaciones, ¿sí? Le voy a dar las dos principales y después la que creo yo, ¿sí? Opinión personal, y en base a lo que nos está hablando el texto, ¿sí? En base a la lógica que va siguiendo el texto anterior y sobre todo la que va siguiendo después. Em, Cuando se habla de me preparaste cuerpo, obviamente está hablando utilizando este versículo, ¿sí? En hebreo se está hablando de em, cuando Dios se encarnó, ¿sí? Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó, ¿no? Entonces ahí Dios le preparó cuerpo. Entonces, ¿qué tiene que ver el cuerpo con ser un siervo voluntario? Y ahí está el propósito de la encarnación, ¿sí? O uno de los propósitos de la encarnación de Cristo. Cuando nosotros analizamos el sacrificio de Jesús, vemos que el sacrificio, de alguna manera, se empezó en el momento que Él se encarnó, ¿sí? ¿Por qué? Ustedes se tienen que preguntar. ¿Por qué? Porque Cristo, si a lo largo de toda su vida no hubiese sido perfecto, entonces no podría calificar como Salvador. Sí, este es uno de los aspectos que nosotros muchas veces no tenemos en cuenta del sacrificio de Jesús, ¿sí? Que toda su vida fue un sacrificio a Dios, ¿sí? De la misma manera que nosotros, no es que mostramos que somos salvos cuando nosotros hacemos una confesión de fe, cuando nosotros decimos, sí, yo creo en Jesús. Nosotros también confirmamos nuestra fe por medio de toda nuestra vida, ¿sí? Y no solamente de nuestra vida en la iglesia. No es que digo, bueno, yo soy cristiano porque yo voy el domingo y porque yo voy este día y porque yo doy clase y porque yo hago esto y porque yo hago lo otro. Cómo yo demuestro, cómo yo veo que Dios transformó mi vida, que ya soy perdonado, que ya ando en una esfera distinta, que ya ahora camino en el Espíritu, ya no camino en las obras de la carne, así como dice Romanos. ¿Por qué? Porque ahora soy obediente, porque ahora Él horadó, sí, viene de horadar, de perforar mi oreja, por así decirlo. Él abrió mis oídos, mi entendimiento para que yo lo pueda seguir y yo ahora soy un esclavo voluntario. Sí, como también dice Romanos, ustedes tienen dos opciones, dice Romanos. ¿Sí? O son esclavos de la justicia o son esclavos del pecado. ¿Sí? Nosotros somos esclavos de la justicia. Y nosotros amamos la justicia ahora, porque amamos a Dios. Entonces somos esclavos voluntarios. ¿Sí? Nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos selle, permitimos que se nos perfore el oído, por así decirlo, tomando la figura de Éxodo. Entonces, hay esta interpretación, el tema de la encarnación, y está esta interpretación, el tema de perforar y ser un siervo voluntario, ¿sí? Del propósito de Cristo al encarnarse. Yo creo que es esa combinación de ambas, o no una combinación, sino el verdadero significado de esta parte, de esta porción del versículo, tiene que ver con Cristo siendo obediente, primeramente, ¿sí? Porque acá está hablando primeramente del sacrificio de Cristo, ¿sí? Que es lo que empezó a hablar acá. En el versículo 23 del capítulo 9 está hablando del sacrificio de Jesús. Ese es el contexto de acá, ¿sí? Entonces dice, me preparaste un cuerpo. Está hablando no solamente de la encarnación, sino de la obediencia al encarnarse. Está hablando de Cristo específicamente. Después puede ser aplicado para nosotros, sí, pero el contexto inmediato tiene que ver directamente con Cristo siendo obediente toda su vida
siendo un siervo fiel, ¿sí? Por eso dice, entonces dije, he aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad. Fíjense que Cristo hizo la voluntad de Dios a la perfección, ¿sí? Él hizo todo lo que el Padre le dijo que haga y nunca erró, nunca hizo algo de más, nunca hizo algo de menos, nunca pecó justamente porque es perfecto, justamente porque él fue obediente. Entonces, esto está aplicado directamente a Jesús. Obviamente, acuérdense que el contexto primero es David, ¿sí? David habla y hace un salmo, pero, pero, acá específicamente tienen que estar hablando de Cristo o el autor lo utiliza para hablar de Jesús. Entonces dice, como en el rollo del libro está escrito de mí, ¿sí? Y esto no lo va a explicar, pero seguramente tiene que ver con lo que dice Cristo. Si ustedes no tienen la vida eterna porque no quieren ver lo que los profetas, los padres dicen de mí, eso es lo que dice Jesús. Todo habla de mí. Sí, o por ejemplo, cuando estaba Felipe con el eunuco, dice que tomó Isaías 53 y le explicó de esa porción de la escritura todo lo que decía de Cristo, ¿sí? Y también camino de Maús, Jesús explicó qué es lo que las escrituras decían de él. Entonces esto, la interpretación más correcta en base a todo lo que viene hablando, está hablando de Cristo y de como de Cristo diciendo que todo esto está escrito de mí, ¿sí? Y en particular el holocausto, la ofrenda, el sacrificio de Cristo. Entonces vamos a ver la interpretación que está inmediatamente después, ¿sí? O lo que quiere enfatizar el autor acerca de del Salmo 40, ¿sí? Versículo 8, diciendo primero, sacrificio de ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. Fíjense que acá está hablando de todo lo que hacía la ley, ¿sí? La ley de expiación. ¿Sí? Acuérdense que está hablando acá de la ley en este capítulo 10. Sacrificio, ofrenda, holocausto, expiación son distintos nombres para todos los rituales que se hacían en ese tabernáculo, ¿sí? Sacrificios, ofrendas, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Fíjense, acá lo aclara, las cuales cosas se ofrecen según la ley. La ley demandaba sacrificios, ofrendas, holocaustos y expiaciones. ¿Sí? ¿Y por qué? Por el pecado. Siempre el pecado era el problema principal. Diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Fíjense, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y acá utiliza un recurso que ya estableció en el capítulo 8 cuando vimos que el nuevo pacto, cuando Jeremías se refiere a un nuevo pacto, quiere decir que hay uno viejo. ¿Sí? Utiliza la misma lógica acá. Va a ser tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. ¿Sí? Y esto es algo que diría Jesús, o es lo que manifiesta Jesús en su obra. Él hace la voluntad de Dios para sacar lo primero, que son los sacrificios, ofrendas, holocaustos y expiaciones, y establece lo último, ¿sí? ¿Que cuál es lo último? Versículo 10. Esta voluntad, en esa voluntad se está refiriendo a esta. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y ahí viene la clave, ¿sí? ¿Para qué está utilizando este salmo? ¿Para qué el autor está utilizando este salmo? Para decirnos esto. Primero, que hay una nueva, o por así decirlo, una voluntad en Dios que no era esta, la de sacrificios, ofrendas, holocaustos y expiaciones continuamente, sino que era la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ¿sí? Eso es lo que Dios demandó en el nuevo pacto, ¿sí? Demandó sangre, sí, como en el Antiguo Testamento, pero ahora no podía ser la misma, sino que fue lo perfecto, que fue la ofrenda del
cuerpo de Jesucristo. Fíjense que acá no es solamente em, algo espiritual, sino que tiene que ver con, tenía que haber una manifestación corporal de ese sacrificio. ¿Sí? Cristo murió verdaderamente. No es una historia, no es una comparación, no es una figura, ¿sí? No es no es una interpretación moderna o del cristianismo acerca de que Jesús verdaderamente fue colgado, ¿sí? Sino que fue una manifestación corporal, ¿sí? Del cuerpo de Jesucristo que se hizo, verdaderamente el sacrificio se efectuó. ¿Sí? De la misma manera que los sacrificios, ofrendas, holocaustos, expiaciones se hacían con animales de verdad, vivos, ahora Cristo vivo también es sacrificado por nosotros. ¿Sí? Y eso es lo que nos quiere dar a entender el autor teniendo en cuenta esto. ¿Y por qué lo hizo? Por la obediencia a Dios. ¿Sí? Fue por medio de esa obediencia en Dios que Cristo hizo ese sacrificio. Y ese sacrificio fue una vez y para siempre. ¿Sí? Y ahí viene esta cosa que es clave. Una vez y para siempre, que lo va a repetir acá en el versículo 12. ¿Sí? Una vez y para siempre. ¿Sí? Esto lo hace, es como un énfasis que le está dando el autor. ¿Sí? Una vez y para siempre. Una vez y ya no hay otro sacrificio. No puede haber otro sacrificio. ¿Sí? Esto lo va a repetir varias veces. ¿Por qué? Porque después los va a hacer a exhortar. ¿Sí? Acuérdense que esta también es una carta exhortativa. Y los va a exhortar en base a esto, que este sacrificio se hizo una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque es perfecto, porque es pleno, porque es completo. Entonces, si es pleno, es perfecto, ese sacrificio, por así decirlo, tiene repercusiones infinitas, ¿sí? Para traer un poco al lenguaje más moderno. ¿Sí? Este sacrificio tiene una efectividad infinita, ¿sí? Desde acá hasta siempre, ¿sí? Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. De vuelta este concepto de quitar los pecados. Dice, pero Cristo, ¿sí? Ahora ya lo puso con nombre y apellido, por así decirlo, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, de vuelta lo mismo, se ha sentado a la diestra de Dios, ¿sí? Concepto que ya habíamos visto. Tiene que ver este concepto de sentado a la diestra de Dios, no tiene que ver específicamente con un lugar físico donde Él se sienta, ¿sí? Pero tiene que ver con que se le dio autoridad, ¿sí? El estar sentado a la diestra de Dios significa autoridad. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados, ¿sí? Acá lo que va a hacer es como una especie de conclusión o resumiendo todas las ideas que viene exponiendo, ¿sí? En el capítulo 9, ¿sí? Final del capítulo 9, este capítulo 10, ¿sí? ¿Cuáles son esas ideas principales? ¿Sí? Cristo, primero. Está hablando de específicamente la persona de Jesús. Acuérdense, esta carta está hablando de Cristo, de cómo Cristo es mejor que. ¿Sí? El objetivo principal es ver a Cristo y cómo eso nos tiene que exhortar a nosotros para no abandonar la fe, para perseverar, para seguir teniendo esa convicción en el sacrificio de Jesús. Entonces, pero Cristo se ofreció una vez y para siempre, ¿sí? Una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, ¿sí? Uno solo, no como antes que se tenía que hacer año tras año. Fíjense que por medio de ese sacrificio se ha sentado a la diestra de Dios, ¿sí? Se le dio poder. De aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y esto es donde va a suceder cuando Él venga por segunda vez. ¿Sí? Ahora Cristo está sentado. Ya no hace su oficio de sumo sacerdote como en el Antiguo Testamento. Así que en el Antiguo Testamento, como ya les dije, no había sillas.
¿Por qué? Porque todo el tiempo se tenía que hacer algo en el tabernáculo. Por eso había un montón de personas que hacían cosas en el tabernáculo. Toda la tribu de Leví estaba designada ¿para qué? Para hacer cosas en el tabernáculo. Sí, para cambiar esto, para cambiar lo otro, para llevar el arca, para llevar el incenciario, para llevar los panes, para llevar esto, para llevar lo otro, así todos los días. ¿Sí? Pero Cristo, una sola persona, Cristo hizo el sacrificio y ahí con ese sacrificio cumplió todo el tabernáculo. Todo el oficio del tabernáculo cesó en Cristo. ¿Sí? ¿Y qué está esperando ahora Cristo? Sí, porque él, si bien terminó, cesó todo el culto de todas esas ordenanzas del tabernáculo, todavía él no vino por nosotros. Por lo tanto, su sacrificio, su oficio no terminó como sumo sacerdote, sigue. Sí, ahí vimos que él intercede por nosotros, por todos los santos. ¿Sí? Su oficio de sumo sacerdote ahora consiste en su intercesión. ¿Sí? En la intercesión por nosotros, por los salvos, por los santos. ¿Sí? Y fíjense qué es lo que está haciendo, está esperando hasta que sus enemigos, hasta que el Padre ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Sí? Eso lo vemos en Apocalipsis. ¿Sí? En Apocalipsis nosotros vemos que todos van a temer. ¿Sí? Fíjense, esto es muy clave a sus enemigos. Y hay un contraste acá entre los enemigos y los santificados. ¿Sí? No es lo mismo. Los santificados ya no son enemigos. Es nuestra posición. Si nosotros creemos en ese sacrificio, en esa ofrenda que Jesús hizo por nosotros, entonces nosotros somos santificados. Versículo 14, porque con una sola ofrenda, Jesús muriendo en la cruz por nosotros, resucitando toda su obra. Fíjense, de vuelta este concepto de hacernos perfectos. Hizo perfectos para siempre. Wow. Fíjense las repercusiones. Esto que habíamos visto que lo dijo dos veces, una vez y para siempre, acá dice que nos hizo perfectos para siempre. ¿Sí? La efectividad del sacrificio en relación a la santificación por medio de la salvación es para siempre. ¿Sí? Y esto es muy clave para nosotros y esto nos tiene que dar, por así decirlo, como algo fresco, como un agua fresca, ¿no? Es decir, que Él nos hizo perfectos para siempre, ¿no? Y acá es donde tenemos que admirar, tenemos que de alguna manera frenarnos un poco y darle gracias a Dios, ¿no? De decir, wow, esa ofrenda, ese sacrificio, no fue solamente en un tiempo en específico, no fue solamente para un perdón de pecados así nomás, sino que nos hizo perfectos. Ese sacrificio nos hizo a nosotros perfectos. Gente que eran sus enemigos, éramos sus enemigos antes, pero Él nos hizo perfectos. Y no solamente nos hizo perfectos, sino que para siempre. Fíjense, a los santificados. Si esa ofrenda es para los santificados. Si esa ofrenda es efectiva, como les dije en clases anteriores, efectiva para los santificados. Para el resto no puede ser efectiva, ¿sí? Porque si esa ofrenda fuese efectiva para todo el mundo, entonces todo el mundo sería salvo, ¿sí? Pero no todo el mundo es salvo. Entonces esa ofrenda es efectiva, ese sacrificio es efectivo para los santos, para los santificados. Y fíjense, acá después nos va a repetir de vuelta, ¿sí? Em, la profecía, ¿sí? De Jeremías, ¿sí? Pero, acuérdense, antes el énfasis del autor va a ser en qué, o en el capítulo 8 ¿de qué era el énfasis? El énfasis era en el pacto, ¿sí? Que había un antiguo pacto y que ahora se hizo un nuevo pacto, ¿sí? Y ese pacto tenía distintas características que nosotros los habíamos visto. Pero acá el énfasis no va a estar en el pacto en sí mismo, sino que va a estar en esto, en los pecados y las transgresiones, ¿sí?
Ahora el autor va a utilizar nuevamente, va a citar nuevamente a Jeremías, pero con ese toque, ¿sí? Con ese énfasis. ¿El énfasis cuál es? En los pecados y las transgresiones, ¿sí? Entonces vamos a leer. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, ¿sí? Esta ofrenda que se hizo perfecto, ¿sí? Lo va a argumentar. ¿En dónde dice que con una sola ofrenda hace perfectos para siempre a los santificados? ¿Sí? ¿Dónde dice el Espíritu Santo eso? ¿Sí? Ahí de vuelta en Jeremías. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahí vimos esas dos dimensiones en donde las leyes están, ¿sí? En el corazón y en nuestra mente, ¿sí? Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Si este pacto implica que Dios no se acuerda de los pecados sin las transgresiones, quiere decir que esta ofrenda tiene que ser perfecto para siempre, ¿sí? Y ahí es donde está argumentando. Como ese sacrificio nos hace perfectos para siempre, entonces el nuevo pacto debería implicar que no, Dios no se puede acordar o no se debería acordar de los pecados y las transgresiones, porque si no, esa ofrenda no sería perfecta para siempre. ¿Sí? Eso es lo que está pensando el autor. Está diciendo, bueno, el Antiguo Testamento me dice que en algún momento los pecados y las transgresiones iban a ser borradas, iban a ser quitadas. Por eso el sacrificio de Cristo tiene que ser perfecto. Si el sacrificio de Cristo no es perfecto para siempre, entonces esta profecía no aplica para nosotros. ¿Sí? Entonces ya perdimos. Entonces Cristo mintió cuando dijo que esta es la sangre del nuevo pacto. Entonces ahí ya se te arma un lío. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Ese sacrificio nos hizo perfectos y Jeremías es el que me dice a mí, dice el autor de Hebreos, lo que me dice a mí que ese sacrificio es perfecto para siempre, ¿sí? Es muy clave esta lógica que nosotros tenemos que ver del libro de Hebreos, ¿sí? Cómo el autor de Hebreos utiliza versículos del Antiguo Testamento para argumentar lo que él está diciendo, ¿sí? Cosa que nosotros tenemos que tratar de cuidarnos de hacer eso, ¿sí? Nosotros no tenemos que tener ideas y argumentarlos con la Biblia. Nosotros tenemos que tratar de hacer em, la lógica contraria. Tenemos que ver lo que nos dice el texto y de ahí ver qué argumentaciones sacamos, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo hace 10 versículos, hace 10 capítulos, digo. ¿Sí? Nosotros ahora estamos analizando la Biblia de forma exegética, ¿sí? Una exégesis básica de este libro, versículo por versículo. Em, no hacemos lo mismo que está haciendo el autor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero que esto está inspirado, ¿sí? Y yo no soy el Espíritu Santo para decir esta es la interpretación, ¿sí? Sino que tratamos de sacar por medio del texto las ideas que nos está diciendo el autor, siguiendo la misma lógica del autor. Se los aclaro esto como para que ustedes vean las distintas formas de estudiar la Biblia. ¿Sí? Muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos una idea y vemos la Biblia, upa, a ver cuál es el versículo que más tiene que ver con lo que yo estoy diciendo o con mi idea que tengo en la cabeza y ahí hacemos un lío. Sí, eso está mal, no deberíamos hacer eso. Para eso estudiamos hermenéutica, para eso estudiamos exégesis, para eso estudiamos libros, para eso estudiamos griego, para eso estudiamos hebreo, español, etcétera. Sí, y durante todos los tiempos, todas las personas que estudiaron la Biblia estudiaron lógica también, estudiaron filosofía, estudiaron historia, estudiaron contexto social, político, económico, religioso, para justamente evitar hacer esto, ¿sí? Tratar de argumentar con nuestras propias palabras lo que está diciendo ideas de nuestra cabeza, que después vemos a ver qué es lo que la Biblia dice, que tiene más que ver con lo que yo pienso. Entonces, sigamos con esto. Dice, pues donde hay remisión de estos, hablando de estos, está hablando de pecados y transgresiones, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Sí? Donde hay remisión, donde de alguna manera, donde el nuevo pacto alcanza, no hay más ofrenda por el pecado.
¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo ya murió. Sí, Cristo ya efectuó el sacrificio, entonces no hay más ofrenda por el pecado, no se pueden hacer más ofrendas por el pecado, porque si ya se hacen más ofrendas por el pecado, quiere decir que el sacrificio de Cristo no es efectivo, según el autor de Hebreos. Dice, versículo 19, así que, hermanos, fíjense cómo, si bien el autor muchas veces es duro, los trata con ternura. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, fíjense, esto, ¿en dónde lo vimos? Lo vimos en el capítulo 4. Sí, acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia. Sí. Acá, ¿qué es lo que dice? Como Jesús es el gran sumo sacerdote, entonces nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Pero acá en el capítulo 10 nos dice, no solamente como Jesús es nuestro sumo sacerdote, sino como la ofrenda de Jesús sacó el pecado, ¿sí? Hace que Dios no se acuerde de los pecados y transgresiones, entonces tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre, ¿sí? Esa va a ser la lógica. En el capítulo 4, ¿qué es lo que vimos? Que nosotros podemos entrar confiadamente porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Acá podemos entrar confiadamente porque los pecados ya fueron quitados y borrados. Y por eso nosotros podemos entrar delante de la presencia de Dios. Entonces tenemos libertad, ¿sí? Cosa que antes no había. Sí, estaba el velo, podía entrar el sumo sacerdote una vez por año, pero ahora nosotros tenemos libertad. Y fíjense, tienen que ponerse ustedes en la mente de un judío que no tenía ni la noción de poder alguna vez entrar en el lugar santísimo. No lo iba a pensar, ni se le iba a cruzar por la cabeza el entrar al lugar santísimo. Capaz para un levita, pero no podían ser todos los levitas, sino solamente el sumo sacerdote. Entonces ni siquiera para los levitas, que su heredad era Jehová, iban a entrar, sino que este lugar santísimo. ¿Sí? Tenemos libertad y esto es un cambio de cosmovisión, de visión, de mentalidad increíble para los judíos y para nosotros también debería ser lo mismo. ¿Sí? Ahora nosotros podemos entrar confiadamente, como dice el capítulo 4, pero podemos entrar ahora con libertad. ¿Por qué? Porque el pecado es esclavitud, pero Cristo nos da libertad. ¿Sí? Muchas veces nosotros cantamos y hablamos, ¿no? De, nosotros tenemos libertad en Cristo. ¿No? Y la única libertad a la que se está refiriendo, que es la verdadera libertad, es la libertad del pecado, ¿sí? No del pecado en qué sentido, del pecado, de la condenación por el pecado, ¿sí? Porque el pecado siempre de alguna manera está presente, ¿sí? Hay una batalla interior entre la vieja naturaleza y el nuevo hombre, ¿sí? Por eso tenemos que despojarnos del viejo hombre, como dice todo el libro de Efesios. Tenemos que despojarnos del viejo hombre, de revestirnos del nuevo. Tenemos que abandonar esas pasiones, las obras de la carne y tratar de vivir esa vida en el fruto del Espíritu. Pero nosotros ya tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo, ¿sí? Porque esa ofrenda por el pecado ya se efectuó. Y eso es algo que tenemos que agradecer siempre a Dios. Y fíjense, ¿cómo? Un medio, por la sangre de Jesucristo. Sin Jesús no se entra al lugar santísimo. ¿Sí? De la misma manera que el sumo sacerdote no entraba sin hacer una ofrenda por sí mismo, Cristo hace esa ofrenda, entonces ahí nosotros em, como hijos de Dios, como hermanos de Cristo, entonces nosotros podemos entrar. Sí, y otra cosa en relación a esto de Jesús como hermano, acuérdense que el sumo sacerdote y toda su familia y todos los hermanos podían oficiar en el templo, por eso nosotros tenemos que ser hermanos de Cristo. ¿Sí? Para poder entrar al lugar santísimo. Si nosotros no somos hermanos de Cristo, entonces no podemos entrar al lugar santísimo. Y es muy clave esto, para que nosotros recordamos también un poco de lo que habíamos visto de Cristo
diciendo que somos nosotros sus hermanos. ¿No? Un concepto muy lindo que muchas veces olvidamos, ¿no? Que Cristo nos declara a nosotros sus hermanos. Versículo 20. Va a hablar ahora específicamente de este Jesucristo, ¿sí? De esta entrada al lugar santísimo. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, y nos va a dar varias características del 20 al 24 de mandatos que nosotros tenemos que hacer. Sí, pero quiero que veamos esto, versículo 20 al 21. ¿Sí? Fíjense, varias cosas. Primero, nosotros entramos al lugar santísimo, ¿sí? Tenemos libertad. ¿Por qué tenemos libertad? Porque estos pecados fueron perdonados. ¿Y cómo entramos? ¿Sí? ¿Cómo nosotros entramos? Está bien, nuestros pecados son perdonados. Perdonados. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Por medio de qué camino? Acuérdense, el lugar santísimo, primero, para entrar al lugar santísimo tenían que pasar por el lugar santo. Y antes del lugar santo tenían que hacer un lavamiento. ¿Sí? Acuérdense de la imagen que nosotros habíamos visto del tabernáculo. ¿Sí? Estaba la tienda en sí mismo, pero estaba un lavatorio y había un altar. Y después estaba toda la construcción que circundaba al tabernáculo. Y todo eso se llamaba tabernáculo. Entonces, esto es lo que está teniendo en la mente, ¿no? Dice, ¿cómo yo puedo acceder, yo que soy un hijo de Dios que creo en Cristo, puedo acceder a ese lugar santísimo? Y acá que dice, ese camino es su carne, su sacrificio. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo acceder a ese lugar santísimo por medio de la carne, por medio del sacrificio que Cristo efectuó en la cruz? ¿Sí? Entonces, ese camino ahora tiene mucho más sentido cuando Cristo dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando habla del camino no está hablando acerca solamente de un aspecto espiritual lindo, ¿no? No es que está diciendo, yo soy el camino". No, no, está diciendo que su sacrificio es la manera y es la única forma de acceder al lugar santísimo, ¿sí? No está hablando solamente de una enseñanza etérea, ¿sí? De una enseñanza espiritual súper profunda que tiene implicaciones más allá de la primera implicación que explica acá en Hebreos, muy clara de que nosotros accedemos a la presencia de Dios, a donde Dios mora, solamente por medio del camino que es el sacrificio de Cristo. ¿Sí? El sacrificio de Cristo es el camino al Padre, es el camino al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Camino nuevo y camino vivo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y acá dice dos cosas, un camino nuevo y vivo, ¿sí? Y dice que Él nos abrió a través del velo de su carne. Sí, acuérdense, el velo era lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo y también el que dividía el lugar santo del resto del tabernáculo, ¿sí? Pero Cristo, cuando murió, dice la Escritura que el velo se rasgó, ¿sí? ¿Por qué el velo se rasgó en el templo? Porque Cristo era el velo. Cristo, al ser partido, el sacrificio, ser completo, de alguna manera espiritual se rasgó el velo y nosotros pudimos entrar a la presencia de Dios. Cuando Jesús murió, ahí es donde se inaugura, de alguna manera, el lugar santísimo, espiritual. ¿Sí? Y eso es lo que está teniendo en mente el autor. Cristo es el velo. Cristo era ese velo que mantenía eh, a la gente afuera de la presencia de Dios. Pero cuando Cristo se encarna en la consumación de los tiempos, ¿sí? Por medio de su obediencia y su sacrificio, Él abre ese velo y deja que nosotros entremos. ¿Sí? Y esto es un aspecto del sacrificio de Jesús muy profundo y muy hermoso, que a veces ignoramos, porque Hebreos es un libro complejo y está más
nos lleva más a rituales, los rituales judíos, ¿no? Pero esto es muy clave, es un concepto muy hermoso, el tema de nosotros atravesamos a Cristo, nosotros tenemos que ir atravesando a Cristo, tenemos que ver a Cristo, el sacrificio de Cristo, y atravesando ese sacrificio de Cristo nosotros entramos, ¿sí? Por eso cuando oramos, ya se los dije, oramos siempre en el nombre de Jesús, ¿sí? No oramos porque somos buenos, no oramos porque somos cristianos, oramos porque Cristo murió, ¿sí? Es la única manera. El sacrificio de Cristo es el fundamento de la oración. Si bien la oración es una disciplina espiritual y hay un montón de cosas hermosas con la oración en primer lugar tiene como fundamento el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Sin sacrificio de Cristo no existe oración que valga delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Obviamente Dios tiene misericordia con todo el mundo, entonces todos pueden orar. ¿Sí? Pero el estar en el lugar santísimo delante de la presencia de Dios solamente se puede hacer por medio de Cristo. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Acuérdense que nosotros vimos esto al principio, cuando hablaba de la casa de Dios, que fue la primera vez que se dijo, fue con Moisés. Así que Moisés era, por así decirlo, el habitante de la casa de Dios. ¿Sí? Pero Jesús, siendo el Hijo, tiene potestad, ¿sí? Sobre toda la casa de Dios. Y vimos que la casa de Dios, si bien en el Antiguo Testamento se refiere al pueblo de Dios, en el Nuevo Testamento se refiere a la iglesia. Sí, eso es lo que habíamos visto. Teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, entonces hay varias ordenanzas, ¿sí? O varios mandatos que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos libertad de entrar al lugar santísimo, porque por medio de su sacrificio nosotros podemos entrar, ¿sí? Y porque tenemos ese sumo sacerdote, ¿sí? Ahora de la iglesia, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo nosotros tenemos que actuar ahora que sabemos todo esto? Uno, acerquémonos, ¿sí? No estar alejados, no estar alejados de este lugar santísimo. Aprovechemos que Cristo ganó este lugar santísimo para nosotros. Acerquémonos, ¿sí? No de cualquier manera, ¿sí? Sino con un corazón sincero, un corazón que fíjense, que tiene las leyes de Dios en su corazón, que está en nuestras mentes, ¿sí? En plena certidumbre de fe, fíjense, ese corazón sincero, sincero ¿por qué? No porque nosotros somos sinceros delante de Dios, sino porque tenemos plena certeza de nuestra fe. Tenemos plena certeza de que Cristo nos perdonó, de que Cristo existe, de que Cristo murió por mí, ¿sí? Plena certidumbre de fe. Y no fe de algo que va a pasar, sino de lo que Cristo hizo en la cruz, ¿sí? Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, purificados y lavados. Habla de la conciencia y habla del cuerpo. ¿Sí? Cuando habla de los corazones, obviamente estas dos acciones son por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que nos purifica, el Espíritu Santo es el que nos lava, ¿sí? El que nos limpia, el que nos va haciendo, el que va efectuando esa purificación va a ser el Espíritu Santo. ¿Sí? Acá tiene esta imagen del agua, ¿sí? El agua que purificaba, el agua que se utiliza y se lava, ¿sí? Para, por ejemplo, Levíticos 8, ¿sí? Levíticos 8, que nosotros vimos Levíticos 16 cuando vimos a Aarón y los sacrificios, el sacrificio que se hacía una vez por año, pero también en Levíticos capítulo 8 se habla acerca del lavamiento, ¿sí? De lavarse los vestidos, de lavarse el cuerpo, de cómo entraba puro, limpio, el sumo sacerdote al lugar santísimo. Nosotros también hacemos eso, pero ya no como lo hacían en el Antiguo Testamento, ya no es agua, ¿sí? Sino que tiene que ver con algo espiritual. Versículo 23, otro mandato, mantengámonos firmes, firmes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El sacrificio de Cristo es lo que nos mantiene firmes.
Sí, fíjense, no nuestra, ni siquiera nuestra fe misma nos mantiene firmes, sino el sacrificio de Cristo. Mirar el sacrificio de Cristo es lo que nos da fe. ¿Sí? Cuando nosotros vemos el sacrificio, cuando yo veo a Cristo muriendo por mí, tengo que decir, wow, ¿cómo no creer en esto? ¿Cómo no estar firme en esto? ¿Cómo desviarme de esto? No puede ser, no tiene sentido que desvíe mi mirada de otras cosas y no del sacrificio de Jesús. Entonces tengo que mantenerme firme, sin fluctuar, o sea, ¿qué quiere decir? No, no ir de un lado al otro, no desviarme, no enamorarme de otras cosas, no ver para otros lados, ¿sí? Y dice, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, ¿sí? Esta palabra ya la habíamos visto, la palabra profesión, ¿sí? Lo que nosotros profesamos, no solamente con palabras, sino lo que nosotros vivimos, ¿sí? Nuestra esperanza. Esperanza siempre está relacionada a la fe. ¿Por qué? Fíjese, acá te da les da una argumentación. ¿Por qué nosotros tenemos que mantenernos firmes, ¿sí? Fluctuar en ese sacrificio de Cristo? Porque el que prometió que nosotros tenemos y vamos a tener vida eterna es Cristo, ¿sí? Es Dios mismo el que promete, ¿sí? Y como vimos antes, Él prometió o lo juró por sí mismo, ¿sí? Y si lo juró por sí mismo, quiere decir que va a tener un cumplimiento absoluto, ¿sí? Porque Dios no va a mentir y no nos va a defraudar porque Él lo prometió por sí mismo. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor, ¿sí? Fíjense, considerarnos unos a otros. Ahora ya acá nos dio un mandato que ya no tiene que ver tanto con nuestra relación con Dios, con nuestra relación con Cristo, ¿sí? Sino que ahí ya está metiendo de a poco algunos consejos o algunas exhortaciones para la iglesia en sí misma. Fíjense cuáles son. Son estas cuatro, considerándonos unos a otros, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia? Considerarnos, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir considerar? Es tener en cuenta, ¿sí? Esta palabra después la va a utilizar con Cristo. Cristo consideró sus sufrimientos como algo que tenía que hacer para ganarnos a nosotros, ¿sí? Para ganar nuestra redención. Pero acá lo utiliza para otros, ¿sí? Considerarnos unos a otros. ¿Sí? Esto tiene que ver obviamente con el amor, con la unión entre nosotros, entre los santos, entre la iglesia. Fíjense, ¿para qué? Para estimularnos al amor. Nosotros necesitamos de la iglesia, ¿sí? Muchas veces nosotros vemos este versículo 25, ¿no? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero olvidamos los versículos que vienen antes y lo que viene después, ¿sí? Lo tenemos este versículo medio como un lema, ¿no? Como Juan 3:16, como Filipenses 4:13, como Josué 1:9, ¿no? Pero acá fíjense, tenemos que mantenernos firmes, tenemos que considerarnos unos a otros, tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras para no dejarnos de congregarnos, ¿sí? Porque si no, ¿cómo nos mantenemos firmes? ¿Cómo nos consideramos unos a otros si no tenemos a quién considerar? ¿Sí? Ya el autor de Hebreos asume que estas personas se van a congregar, ¿sí? Asume que si van a poner en práctica lo que Cristo hizo, vamos a tener a un otro para ejercerlo, ¿sí? ¿Y cómo se hace? ¿Cómo amamos a los otros? Considerándonos primero y estimularlos, ¿sí? Cómo nosotros tenemos que exhortar a los que están alrededor nuestro, ¿sí? Al amor y a las buenas obras, ¿sí? Nosotros tenemos que tener hermanos que estén al lado nuestro, necesitamos de los otros. No es una opción, no podemos estar solitarios. Yo necesito de alguien, desde el pastor, desde la persona más santa que conozcamos hasta el más nuevo, necesita de un otro, porque si no, no puede hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Por eso es imposible ver la vida cristiana sin una iglesia, ¿sí? Porque nos estimulamos al amor, nos consideramos unos a otros, no dejando de congregarnos. ¿No? ¿Por qué? Porque si no, no podemos hacer todo esto, ¿sí? Por si no, no podemos hacer la voluntad de Dios. Si no, no podemos hacer lo que Cristo nos mandó que hiciéramos, como algunos tienen por costumbre. Dice, sino exhortándonos.
¿sí? Que también acá se está justificando al mismo autor, ¿sí? ¿Para qué les mando todo esto? Para exhortarlos, ¿sí? Para los estimulo, los estoy considerando. ¿Para qué? Para que se mantengan firmes y no fluctúen, ¿sí? Se dan cuenta cómo acá también nos está dejando ver el objetivo también del autor, ¿sí? Esta exhortación para que se mantengan firmes, para que amen, ¿sí? No solamente para que vean lo hermoso del sacrificio de Cristo, aunque también, pero también para que se amen, ¿sí? Por lo tanto, dice, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, ¿sí? ¿Por qué? Porque el día se acerca, ¿sí? Porque ya Cristo viene, ¿sí? Y esa es la exhortación que va a empezar a hacer, ¿sí? Acá lo está viendo de una manera positiva, pero a partir del 26 hasta el final, ¿sí? 39 va a ser una de las últimas exhortaciones, ¿sí? Donde va a ser, acá va a ser la exhortación más fuerte. Por eso seguramente empezó acá con mucho amor, ¿no? Porque después le va a pegar con un caño y les va a decir cosas muy tremendas, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver la clase que viene.